Ok, bueno. Vamos a empezar ya con el tema 1 que se llama grupos y campos. Vamos a empezar con el concepto de operaciones binarias. Entonces les hago una pregunta. ¿Qué tienen en común estos elementos? Son diferentes. Tenemos aquí dos números racionales, tenemos dos polinomios y tenemos dos matrices. ¿Qué tienen en común? ¿Qué están haciendo entre sí estos dos elementos? Ajá, Eira, te escuchamos. ¿Que se están multiplicando? Ajá, las matrices se están multiplicando, exacto. Los polinomios se están restando y los números racionales pues se están sumando. Muy bien, bueno. En principio tienen en común que son dos elementos a la vez en cada uno de ellos. Muy bien, se aplican a dos términos de la misma especie. O sea, aquí tenemos dos números racionales. Aquí dos polinomios y aquí dos matrices. Y a estos dos elementos se les va a asignar un único resultado, el cual va a ser un elemento de la misma especie. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo sumo dos números racionales, el resultado será otro número que también será un número racional. Si yo resto dos polinomios, el resultado será también un polinomio. Y si yo multiplico matrices, el resultado será otra matriz. Entonces, ¿qué tenían en común? Pues que son dos elementos de la misma especie. Que a estos dos elementos le vamos a asignar un único resultado, que también será un elemento de la misma especie. Y este elemento único llamado resultado que se asigna por medio de un criterio determinado. Por ejemplo, a nosotros nos enseñaron ese criterio de cómo es que a este producto de matrices le vamos a asociar un único resultado que va a ser otra matriz. Pero ¿cómo se va a calcular esa matriz? Pues nos enseñaron ese criterio. Nos dijeron, se va a ir multiplicando renglón por columna. Primer renglón por primera columna. Primer renglón por segunda columna y primer renglón por tercera columna. Ese es el criterio determinado que se sigue para determinar quién va a ser mi elemento resultado. Cuando nosotros restamos polinomios, nos dijeron, tenemos que restar elementos que sean términos semejantes. Entonces voy a restarle a menos 2x, le voy a restar menos 5x, porque esos son términos semejantes. Y al 1 le voy a restar el 4. Ese es el criterio determinado que se sigue para dar el resultado único de esta operación. O aquí, por ejemplo, cuando sumo números racionales, ¿cómo es que se van a sumar esos números? A eso me refiero con criterio determinado que se sigue para que a estos dos elementos le asigne un único resultado. Bueno, y dice que en general el resultado asignado depende no solo de quiénes sean los elementos, sino el orden en el que estos sean considerados. Entonces, eso es importante tenerlo presente, que ese elemento único llamado resultado que se obtiene al relacionar dos elementos de la misma especie depende de cuál es el criterio que se utiliza, pero también depende del orden en el que estos elementos están presentados. Entonces es muy importante tenerlo presente. Bueno, entonces vamos a ver la definición de operación binaria. Una operación binaria denotada con este símbolo asterisco, la cual está definida en un conjunto S no vacío, es una regla o criterio que asigna a cada par ordenado de elementos del conjunto S un único elemento llamado resultado que también pertenece al conjunto S. Entonces, es importante tenerlo presente. Una operación binaria, en este caso denotada con este símbolo, que es asterisco, la cual está definida en un conjunto S, que es un conjunto no vacío. O sea, recuerden el concepto de conjunto. ¿Alguien me lo puede decir, por favor? ¿Los escuchamos o las escuchamos? ¿Quién se acuerda del concepto de conjunto? Lo revisaron en el bachillerato, puede ser en probabilidad, o el semestre pasado en el tema de funciones, en cálculo y geometría analítica. ¿Qué recuerdan que es un conjunto? ¿Qué es un conjunto? ¿Quién me puede decir? Para que vayamos entendiendo bien esta definición, porque si no, no nos puede quedar claro. Adelante, Javier, te escuchamos. Podría ser una recopilación de varios elementos que tienen Ajá, en común. exactamente, muy bien. Es
una colección de elementos que tienen algo en común. Exactamente, Javier, muy bien. Entonces, la operación binaria, en este caso denotada con el símbolo asterisco, está definida en un conjunto S no vacío, o sea, en una colección de elementos, que tiene que haber al menos uno, porque si no sería el conjunto vacío. Bueno, entonces, una operación binaria es una regla o criterio que asigna a cada par ordenado de elementos del conjunto S un único elemento llamado resultado que pertenece al mismo conjunto. O sea que la operación binaria es la regla que nos dice que cuando yo trabajo dos elementos de un conjunto específico, lo voy a asociar con otro elemento del mismo conjunto que sea específico. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver ejemplos de operaciones binarias. La adición de números racionales es una función de racionales a racionales. Bueno, entonces dice, les había dicho, una operación binaria es una regla que relaciona dos elementos, por eso se llama binaria, dos elementos de un conjunto específico, y a esos dos elementos los asociamos con un resultado único, que también tiene que ser un elemento de ese mismo conjunto. Entonces, un ejemplo de operaciones binarias es la adición de los números racionales, que es una función que relaciona a un número racional con otro en el conjunto de los números racionales, y la notación que se usa para esa operación binaria es este simbolito de más. Esta operación binaria, que es la adición en el conjunto de los racionales, va a asignar a cada par ordenado de números racionales un único número racional representado por A sobre B más C sobre D, que se conoce como la suma de A sobre B y C sobre D. Entonces, eso es importante. Si hablamos del término operaciones binarias, ¿qué necesitamos? Primero, un conjunto, y después necesitamos una operación. Que les decía, la operación es la regla que va a asignar a un par ordenado de elementos, a un par ordenado de elementos lo asocia con esta operación un único elemento que también debe de pertenecer a dicho conjunto. Esa es una operación binaria. Y aquí tenemos un ejemplo que es la suma. Entonces, la operación es suma. El conjunto con el que estamos trabajando son números racionales. ¿Ustedes me pueden dar elementos del conjunto de los racionales, muchachos? Díganme algunos elementos que pertenezcan a los racionales. 3/4. Ajá, perfecto. Perfecto, perfecto. Si no me equivoco, fue Dylan quien participó. Sí. Gracias, Dylan. Entonces, los racionales, me dices 3/4. ¿Algún otro racional, por favor? 1/2. Ajá, muy bien, perfecto. Alberto, te escuchamos. 16/8. Ajá, muy bien. Emilio, te escuchamos. -3/4. Exacto, muy bien, perfecto. Entonces, todos esos son elementos que pertenecen al conjunto de los racionales. Entonces, primero necesito un conjunto, que en este caso son los racionales, y luego necesito una operación, que es esta, y luego necesito que me digan cómo es que se va a realizar esa operación. Entonces, aquí me están diciendo que un ejemplo de operación binaria es la suma para el conjunto de los números racionales. Entonces, en este caso, voy a sumar al número racional AB con el número racional C sobre D. ¿Y cuál sería esa regla? ¿Quién me puede decir cómo se suman los números racionales? ¿Cuál sería la regla en la que se tiene, bueno, la regla que se tiene que aplicar para sumar estos dos números racionales? Sí, Alberto, te escuchamos. Para sacar el denominador se multiplican los dos denominadores, ¿no? Ajá, exacto. Entonces Y multiplicamos, exacto, ajá. ajá. Y después sería A por B más Ajá, B por C, ¿no? exacto. Muy bien, esta es la regla. La regla en la que me dice cómo se relacionan estos dos elementos para obtener un único elemento. Que este único elemento también pertenece al conjunto de los números racionales. Eso es lo que es una operación binaria. Una operación binaria es una regla que relaciona un par de elementos de un conjunto y lo asocia con un único elemento que también debe de pertenecer a dicho conjunto. Muy bien, bueno, no sé si les queda claro con eso. Si no, de todas formas, ahorita vamos a hacer más ejercicios. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí entienden lo que es una operación Sí, profe. binaria? Ok, ok. De Sí, todas todo formas, bien. ahorita vamos a hacer más ejercicios, no se preocupen. Bueno,
Bueno, aquí está la expresión, la regla que permite relacionar dos elementos del conjunto de los números racionales y que los va a asociar con un único elemento que también debe de pertenecer a los números racionales. Entonces, esta expresión que nos dijo Alberto, AD más BC sobre BD, especifica cómo se obtiene el número A, la suma del número A sobre B más C sobre D a partir de estos dos elementos, es decir, especifica la regla o criterio de asignación. Muy bien. Bueno, otros ejemplos de operaciones binarias conocidas se encuentran los siguientes. La adición y multiplicación en el conjunto de los números naturales. Entonces, ¿cuál no sería una operación binaria? Pues la resta en el conjunto de números naturales. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo al número natural 5 le resto el número natural 10, ¿qué obtengo? Pues obtengo menos 5, que este no pertenece a los naturales. Entonces, por eso ya no es una operación binaria la resta en el conjunto de los números naturales. Porque para que sea una operación binaria, debo de asociar dos elementos con una operación y asignarlos un único elemento, pero que este elemento también debe de pertenecer al conjunto del que partí. Y en el caso de menos 5, no pertenece a los naturales. Entonces, por eso no es una operación binaria la sustracción en el conjunto de los números naturales. ¿Me explico, muchachos? Les repito, para que sea una operación binaria, tengo que trabajar un conjunto. Me tienen que decir, ¿qué conjunto? Los naturales, los enteros, las matrices de orden 2, los polinomios, los vectores, las ternas ordenadas, etc. Me tienen que decir qué forma tienen los elementos de ese conjunto. Después me tiene que dar una regla o criterio de asignación que me diga cómo se relacionan dos elementos de ese conjunto. Y bueno, el resultado que obtenga tiene que ser un elemento que también pertenezca a dicho conjunto. Y por eso la sustracción en el conjunto de los números naturales no es una operación binaria, porque el resultado de sustraer dos números naturales podría no ser un número natural. Y por lo tanto ya no pertenece a ese conjunto, que son los naturales. Bueno, otro ejemplo de operación binaria es la sustracción en el conjunto de los números enteros. Ahí sí, porque la resta de los enteros siempre me va a dar otro entero. Luego dice la división en el conjunto de los números complejos diferentes de 0. Ese es otro ejemplo de operación binaria. La adición y sustracción de polinomios. Y la adición y multiplicación en el conjunto de matrices cuadradas de orden n. Muy bien, entonces todos esos son ejemplos de operaciones binarias. Bueno, entonces dice, el concepto de operación binaria no se restringe a las operaciones usuales, sino que admite la existencia de nuevas operaciones binarias. Entonces nosotros ya conocemos ciertas operaciones, conocemos la multiplicación de matrices, la suma de matrices, la suma de números enteros, números racionales, números irracionales, la sustracción, el cociente, etc. Ya conocemos varias operaciones, pero las operaciones binarias no se restringen a las operaciones que ya conocemos, sino que admiten la existencia de nuevas operaciones. Es decir, nosotros podríamos crear nuestra propia operación binaria. Bueno, entonces, debido a esto, para definir una operación binaria en un conjunto S, bastará con especificar una regla o criterio que asigne a cada par ordenado de elementos del conjunto un único elemento que también pertenezca a ese conjunto. Entonces, podemos nosotros enunciar la siguiente regla para un par ordenado cualquiera de números naturales. Entonces, vamos a crear nuestra operación binaria. Lo primero que tenemos que crear es el criterio o regla de asignación que va a trabajar con un par de elementos y los va a asociar con un elemento que también pertenezca a dicho conjunto. Entonces, esta regla o criterio de asignación que estamos proponiendo es al primer elemento agregarle el doble del segundo. Con esto hemos definido una operación binaria en el conjunto de los números naturales. Y le vamos a, para representar dicha operación, podemos usar cualquier símbolo, aunque es recomendable emplear símbolos distintos a los de las operaciones usuales para que evitemos confusiones. Entonces, lo primero es crear una regla o criterio de asignación. Lo segundo es representar dicha operación con cualquier símbolo, evitando los símbolos usuales porque
eso nos podría llevar a que nos podamos confundir. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra regla o criterio de asignación, ya tenemos el símbolo que la representa. Entonces, es la operación corazón. Entonces, nos dice aquí, la operación corazón relaciona dos números naturales y los asocia con un número natural que se obtiene con esta regla, que es al primer elemento, agrégale el doble del segundo elemento. Entonces, esta es nuestra regla o criterio de asignación. Entonces, la operación binaria trabaja con dos elementos, m y n, que pertenecen a un conjunto, en este caso el conjunto de los números naturales, y a este par de elementos los va a asociar con un único elemento que también debe de pertenecer al conjunto de los naturales bajo un criterio o regla de asignación, la cual es al primer elemento le sumamos el doble del segundo. Entonces vamos a ver, fíjense, vamos a leer esta expresión. Dice, el elemento m operado bajo la operación corazón con el elemento n da por resultado m más 2n para todo m y n pertenecientes al conjunto de los números naturales. Entonces, otra vez, el elemento m operado bajo la operación corazón con el elemento n da por resultado m más 2n para todo m y n perteneciente al conjunto de los números naturales. Muy bien, bueno, entonces dice, aplicar la operación corazón a los pares ordenados 1, 3, 3, 1, 2, 5 y 6, 2. Entonces vamos a aplicar la operación corazón a esos pares ordenados. Entonces necesito voluntarios, 4 en específico, para que me ayuden a hacer esas operaciones. Un momento, por favor, permítanme. Listo. Entonces, Dylan, adelante. Vamos a aplicar la operación corazón al par ordenado 1, 3. Entonces sería 1, corazón, 3. Queda por resultado. Describe el desarrollo, Dylan, por favor. Quedaría como 1 más 2 por 3. Exacto. Entonces sería 1. Ajá. 1 más 6, Ajá. Que da por resultado. que es igual a 7. Exacto. Y el 7 pertenece a los naturales. Muy bien, Dylan. Perfecto. Muchas gracias. Entonces ahora le preguntamos a Javier. Adelante, Javier. Sería, bueno, el siguiente par ordenado sería 3 en operación corazón con 1, Exacto. Ajá. que sería igual a 3 más 2 por 1, 2 por 1. Exacto. Que sería. que sería igual a 3 más 2, que es igual a 5, perteneciente a las Exacto. naturales. Exacto, exacto. Muy bien, Javier, gracias. Alberto, te escuchamos. El siguiente sería 2, Ajá, operación corazón 5, ¿no? exacto, sí. Que sería igual a 2 más Ujú, 2 por 5, exacto. que sería igual a 2 más Ajá, 10, que es igual ajá. a 12 y perteneciente a todos los a todos los naturales. No, pertenece a los naturales, ok, A ok. los Muy bien. naturales, sí. Exacto, exacto, Alberto. Ahora, Elisa, te escuchamos. Sería 6 operación 2 Ujú, es igual a 6 más 2. No, 6, no, ujú, sí, 6 más 2 por 2 ujú, es igual a 6 más 4, ujú. que es igual a 10, con 10 Exacto, perteneciente a los números naturales. exacto, muy bien. Estos pertenecen a los naturales. Y bueno, con esto reforzamos la idea que ya habíamos dicho, que en las operaciones binarias trabajamos con dos elementos a la vez, dos, por eso se llama así, binaria, porque trabajamos dos elementos al mismo tiempo. Y dice que a través de una regla o criterio de asignación, que aquí nos dice la regla o criterio de asignación, al primer elemento agrégale el doble del segundo, entonces a un par ordenado de elementos de un conjunto, a través de una regla o criterio de asignación, le vamos a asociar un elemento que también debe de pertenecer a dicho conjunto. Entonces, eso es una operación binaria, trabajar con dos elementos de un conjunto bajo cierta operación o regla o criterio de asignación, asociarlo con un nuevo elemento que también pertenezca a dicho conjunto. Si el elemento al cual los asociamos, nuestro par ordenado no pertenece a dicho conjunto, pues ya no es una operación binaria. Muchachos, bueno, entonces tómense un momento para copiar y para preguntar si algo, grabación, listo. Ok, entonces, en ciertos casos suele definirse una operación binaria mediante una tabla. ¿Cuándo es que se usa una tabla?
Pues una tabla se usa y es particularmente útil cuando el conjunto sobre el que se está definiendo la operación es finito y tiene pocos elementos. Entonces, si nuestro conjunto con el que estamos trabajando tiene pocos elementos, es útil representar a nuestra operación usando una tabla. Pero si nuestro conjunto es un conjunto infinito, por ejemplo, el conjunto de los números naturales, pues no usamos una tabla porque nunca terminaríamos de llenarla. Pero si nuestro conjunto tiene pocos elementos, nuestra operación binaria la podríamos definir a partir de una tablita. Observen ustedes. Por ejemplo, el conjunto G está formado por 3 elementos, los elementos A, B y C. Y podemos definir la operación carita feliz. Entonces, mediante la siguiente tabla se define esta operación. Entonces, como solamente el conjunto G tiene 3 elementos, puedo definir la operación binaria llamada carita feliz a través de esta tabla. Entonces, esta tabla me dice que A, carita feliz A, da por resultado A. Que A, carita feliz B, da por resultado B. Que A, carita feliz C, da por resultado C, y así sucesivamente. Entonces, cuando nuestro conjunto tenga pocos elementos, nuestra operación binaria puede definirse a partir de una tablita. Entonces me dicen, aplicar la operación carita feliz a los pares ordenados BC, CB, CA y AC. Entonces AC ya no lo vamos a poner porque ya lo dije, pero los otros sí. Entonces, les repito, cuando nuestro conjunto tenga pocos elementos, podemos definir nuestra operación binaria usando una tablita. Bueno, entonces vamos a hacer estos ejercicios. Déjenme... Entonces, ahora otras 4 personas que me ayuden a plantear y resolver estas operaciones que aquí se indican. Por favor, quienes no hayan participado. Josué, te escuchamos a ti primero. Entonces, nos dicen que apliquemos la operación carita feliz al par ordenado BC. Entonces, B, carita feliz C, queda por resultado Josué. B, Ajá. carita feliz C, da Ajá. por resultado A. Muy bien, Josué, perfecto. Entonces, ahora C, carita feliz B, queda por resultado Paulina. Te escuchamos, Paulina. Sí, Ajá. ya, perdón. B. Ajá. C, carita feliz B, queda por resultado B. Ajá, muchas gracias. Es que no te había escuchado bien. Ah, sí. Discúlpame. Gracias, gracias. Gael, te toca a ti ahora. C, carita feliz A, queda por resultado. Gael. ¿Gael? Perdón. Sí, Gael, sí. Gael. Tú, Gael. Gael de Ok. Reza, ajá. Sí, da A. Exacto, da A. Muy bien. Por si alguien tiene dudas, es la intersección de renglón donde aparece C con la columna donde aparece A y ya. Este es el resultado. Muy bien, perfecto, Gael. Muchas gracias. Y por último, a ver, vamos a ver. B, carita feliz. B, queda por resultado Teira. Teira, te Sí. escucho. Ay, perdón, es que tenía el micrófono apagado, B. Ajá, ok, gracias, Teira. Y luego Alberto, sí, Alberto García, quedaría por resultado, déjame ver, ajá, C, carita feliz, C, Alberto García, ¿te escuchamos? Sí. Gracias. Muy bien, entonces les repito, en algunas operaciones binarias, cuando la operación está definida en un conjunto finito que tiene pocos elementos, entonces podemos describir a la operación usando una tablita. Nos va a ser de mucha utilidad. Bueno, y aquí está un ejemplo. Entonces tómense un momento para copiarlo y ahorita continuamos. Bueno, entonces, ¿qué propiedades tienen las operaciones binarias? Una operación binaria denotada con el símbolo asterisco, que está definida en un conjunto S, asigna siempre como resultado un elemento de S. Esa es la primera propiedad. Una operación binaria, en este caso denotada con el símbolo asterisco y definida en el conjunto S, asigna siempre como resultado un elemento que pertenezca también a S. Es decir, que lo podemos denotar como A operado con B
pertenece a S. Para todo A y B perteneciente a S. Algunos autores se refieren a esta situación diciendo que el conjunto S es cerrado respecto a la operación asterisco. Entonces, una propiedad de la operación binaria es que cuando relaciono dos elementos de ese conjunto, obtengo por resultado un elemento que también debe de pertenecer a dicho conjunto. A esa situación, algunos autores la denominan como que S es un conjunto cerrado bajo la operación asterisco. Entonces, nosotros con esto en mente podemos deducir que la sustracción no es una operación binaria en el conjunto de los números naturales, porque al restar dos números naturales, el resultado podría ser un número que no pertenece al conjunto de los naturales. Por lo tanto, la sustracción no es una operación binaria al no ser cerrada. Bueno, después aquí tenemos la siguiente definición. Sea asterisco una operación binaria definida en un conjunto S y sea T un subconjunto de S, entonces se dice que T es cerrado respecto a la operación asterisco si al operar A con B da por resultado un elemento que pertenece al subconjunto T. Para todo A y B perteneciente al subconjunto T. Entonces, yo tengo un conjunto S y dentro de ese conjunto tomo un subconjunto. Recuerden que un subconjunto es una parte de un conjunto. Entonces aquí está mi conjunto S y dentro de ese tengo un subconjunto que se llama T. ¿Ok? Entonces aquí dice esta definición que esta operación binaria asterisco que está definida para el conjunto S y si yo tengo de S un subconjunto T, entonces se dice que T también es cerrado si al tomar cualquier elemento perteneciente a T, el resultado es un elemento que también pertenece a T. Eso es lo que nos está diciendo esta definición. Pero bueno, vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Listo. Entonces, cerradura. Es decir, que el subconjunto T es cerrado respecto a la operación asterisco si al aplicar dicha operación a dos elementos cualesquiera de T, se obtiene por resultado otro elemento que también pertenece a T. Entonces nos dicen, determina para la multiplicación de números racionales los siguientes subconjuntos, determinemos si para la multiplicación de números racionales los siguientes subconjuntos de los números racionales son cerrados. Ustedes tengan la idea en su cabeza y díganme si es cerrado el subconjunto T o no lo es. Entonces, mi conjunto más grande son los racionales. Y dentro de los racionales voy a tener ciertos subconjuntos, T1, T2, T3, T4. Y la operación que me están diciendo es multiplicación. Entonces, la pregunta es, para la multiplicación, no sé qué hice, déjenme regresar. Para la operación multiplicación en cada uno de estos subconjuntos de los números racionales, díganme si estos son cerrados. Entonces vamos a ver cuáles son esos subconjuntos T. Pongan mucha atención. Permítanme borrar esto. Ok. Listo, ya está. Entonces dice que el primer subconjunto T está formado por aquellos elementos X tal que X pertenece a los racionales donde X es mayor que 0. Entonces son los números racionales, pero solamente aquellos que son mayores que 0. Entonces para ese subconjunto T1 me preguntan si para la operación multiplicación este subconjunto es cerrado. ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí o no? O sea, en otras palabras, ¿qué me están preguntando? Si para cualquier racional mayor que 0, al multiplicarlo, el resultado siempre es mayor que 0. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí. Sí, perfecto. Entonces ponemos aquí, sí es cerrado. Muy bien, correcto. Después aquí me dicen que el conjunto T está formado por un único elemento, que es el 0. Entonces a mí me dicen o me preguntan, 0 multiplicado por 0 pertenece al subconjunto T2, ¿qué dicen? O sea, en otras palabras me están diciendo que si yo multiplico 0 por 0, el resultado me va a dar 0. Sí, pertenece. Sí, perfecto. Entonces sí es cerrado. Muy bien. Eso es lo que implica la cerradura, muchachos.
que al operar dos elementos del mismo conjunto, el resultado es un tercer elemento que también pertenece a dicho conjunto. Eso es lo que implica la cerradura. Y alguien podrá decir, oiga, pero es que aquí solo hay un elemento. Ah, pues nunca dije que no puedo multiplicar o operar a un elemento con sí mismo. Sí se puede hacer. Entonces, 0 operado con 0 me da 0. Por lo tanto, el subconjunto T2 sí es cerrado. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahora nos dicen el subconjunto T3, que es el conjunto formado por números racionales, pero solo aquellos que son negativos o menores que 0. Entonces, me preguntan que si yo opero dos números racionales que son negativos, bajo la operación multiplicación, el resultado seguirá siendo un número racional negativo. ¿Qué dicen? No. No, porque nos va a dar un número positivo, ¿verdad? Entonces no es Sí. cerrado. Y ese número positivo ya no pertenece a dicho subconjunto T3. Muy bien, muchachos, muy bien. Está muy sencillo, ¿ya ven? Este es el concepto de cerradura. Ok, luego aquí tenemos este conjunto formado por 3 elementos. Entonces, cuando nuestros conjuntos son finitos y con pocos elementos, ¿cómo nos sugirieron representar a nuestra operación binaria? ¿Con una tabla? Con una tabla, exacto, entonces vamos a hacerlo. Aquí para el conjunto T4, vamos a ver. Entonces, pongo mi tablita, aquí pongo la operación que es multiplicación, aquí pongo al elemento 0, aquí pongo al 1 y aquí al -1. Y luego aquí 0, 1 y -1. Ok, entonces me van a ayudar a llenarlo, ¿eh? Aquí vamos a ver, levanten su mano, ¿quién me ayuda a llenar el primer renglón? Gael Escalante, ¿te escuchamos? Adelante, Gael. Gael. Creo que tu micrófono está... no funciona. No te podemos escuchar. Permíteme un momento. Gael, inténtalo apagar y encender, por favor, para no la grabación. Bueno, entonces Gael dice que 0 por 0 da 0. Luego 0 por 1 da 0 y 0 por -1 da 0. Muy bien, muchas gracias, Gael. Entonces ahora le preguntamos a Silvana. Ayúdanos a llenar el segundo renglón, por favor. Ajá. Silvana. Creo que... sí, ya. Ajá. Ok, sería en el primero 1 por 0, 0. Ajá, muy bien. 1 por 1, 1. Ajá. Y 1 por -1, -1. Exacto, muy bien, Silvana, muchas gracias. Y ahora le preguntamos a Tonatiu. Adelante, Tonatiu. Ayúdanos a llenar el tercer renglón, por favor. Sí, profesor. En el primero sería -1 por 0, que sería 0. Sí. En el segundo, -1 por 1, sería -1. Ajá. En el último, -1 por -1, que sería 1. Exacto, Tonatiu, muchas gracias. Y ahora, Víctor Reyes. Víctor, danos la conclusión. Respecto a lo que tus compañeros obtuvieron, ¿qué puedes concluir? ¿Que el subconjunto T4 sí es cerrado o no es cerrado? ¿Qué dices, Víctor? Viendo lo demás, ¿es cerrado? Sí, es cerrado. Ajá, perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque el resultado de operar dos elementos siempre fue un elemento que pertenece a dicho conjunto. Entonces, siempre nos quedó o 0, o 1, o -1. Muy bien, Víctor, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a hacer el inciso E, que me ayude otra persona. Otras personas, perdón. Entonces, ¿dónde lo podrá hacer? Perdonen ustedes, es que permítanme ponerle una pausa. Perdón. A la grabación. Y entonces, por favor, ¿quién me ayuda a hacer el inciso E? Entonces, ahora sí, Emilio Montiel, ayúdanos tú, por favor. Vamos a empezar. Entonces, es la operación multiplicación. El símbolo, pues, es el mismo, porque esta sí es la operación usual que ya conocíamos. Los elementos son 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Entonces, Emilio, ayúdanos con el primer renglón, por favor. Sí, quedaría 0 por 0, 0, Ajá. 0 por 1, 0 y Ajá. 0 por 2, 0. Gracias, Emilio, muchas gracias. Ahora, Teira, te escuchamos con el segundo renglón. Sí, 1 por 0, 0. ¿Sí? 1 por 1, 1.
1 Ajá, por 2, 2. exacto, Teira, muchas gracias. Y María, te escuchamos con el tercer renglón, por favor. Sí, sería 2 por 0, 0. Sí, 2 por 2 y Ajá. 2 por 2, 4. exacto, muchas gracias, María. Y ahora entonces, Yaneli, danos la conclusión. Ay, perdón, Marisa, lo siento. Marisa Macías, danos la conclusión. Sí, No es cerrado. exacto, este subconjunto T5 no es cerrado. Porque al operar el elemento 2 con el elemento 2 que pertenecen al subconjunto T5, nos da por resultado 4, que es un elemento que no pertenece al subconjunto T5. Por eso T5 no es cerrado. Muy bien, Marisa, muchas gracias. Entonces tómense un momento todos para copiar y seguimos.